Bueno, buenos días. Muchas gracias por esta invitación a moderar esta conversación. Realmente me siento muy honrada de estar con estas tres mujeres que, como el nombre del seminario lo indica, realmente nos han inspirado a muchas generaciones, a mujeres que hemos trabajado en los temas de paz durante muchos años y hemos visto en ustedes efectivamente unos ejemplos, unas trayectorias de vida que tienen mucho para decirnos en este hoy y para el futuro del país. En esta conversación vamos a hacerla en dos momentos. Un primer momento en el que vamos a referirnos un poco a la trayectoria de cada una de ustedes, a los contextos en los cuales ustedes han forjado ese liderazgo que hoy se adelante en el país. Y posteriormente entonces nos detendremos un poco más a este tema del papel de las mujeres, de la experiencia de las mujeres en el conflicto armado, pero también en la construcción de paz. Vamos a hacer esta conversación durante una hora porque las panelistas deben retirarse, entonces vamos a estar hasta las 11:15 y a las 11:15 daremos pie entonces a las intervenciones del público. Entonces quiero comenzar un poco con esa primera parte, con el trayecto, la trayectoria, los contextos en los que ustedes se han forjado como líderes de este país. Quisiera empezar con María Emma. María Emma, usted ha sido pues una mujer que ha jugado un papel muy importante en este país desde muy joven, ha jugado diferentes papeles en la política pública como canciller, en la Consejería Presidencial para Medellín, en diferentes comisiones de paz. Y yo quisiera preguntarle un poco, bueno, ese trayecto que usted ha recorrido, ¿qué tanto ha bebido, qué tanto ha sido influenciado por su familia, por el contexto social, político? ¿Qué tanto eso ha facilitado que usted sea hoy, digamos, la persona que es y que representa para este país? Gracias, Marta. Un gusto reencontrarnos después de tantos años en la Corporación Región y ahora en esa tarea tan importante suya de aportar desde Antioquia, que sabemos será esencial en la Comisión de la Verdad, y felicitaciones por esos 7 meses extra que nos dio la Corte. Saludo a Ingrid Betancourt muy especialmente con el cariño y la certeza de lo mucho que ha contribuido a todas nosotras, ¿no? Y a Juanita Gubertus y su tarea y su responsabilidad en el Congreso de la República. Sin ellas tampoco estaríamos aquí Ujú, contando esta así es. historia, no yo, porque es una tarea de todos. Yo en el libro este que acabo de lanzar en la feria que estuvimos allá juntas, Marta, el camino que abrimos, pues creo que la política a mí me llegó como por coincidencia, porque pues yo me formé como cineasta, dijéramos, me gustaba la danza, mis padres no me dejaron, en esa chiquita, pues en esa época en Medellín, en una Medellín completamente dividida, una Medellín donde yo jamás miré a las laderas, que teníamos como una especie de muro imaginario de Berlín y la comuna nororiental y noroccidental, donde estaba ebulliendo todo, las milicias populares, el narcotráfico, la presencia y el sicariato de Pablo Escobar como que nos eran prácticamente ignoradas. Nosotros la ciudad era totalmente partida, no solo desde el punto de vista topográfico, que después pudimos unir, porque como Colombia, cada territorio es separado el uno del otro por una montaña, por un río, por un declive. Entonces, como que apareció Luis Carlos Galán en nuestras vidas, en mi caso con la ley del cine. Yo acababa de llegar al Fondo de Fomento Cinematográfico de la mano del presidente Betancourt y de Noemí Sanín, y creamos una ley de cine, y ahí estaba Luis Carlos Galán en la Comisión Tercera Económica, y él nos abrió ese espacio como exministro de Educación. Tenía como una fe y una apuesta muy grande en la memoria cinematográfica, ese patrimonio de Colombia. Y ahí arrancamos y bueno, y lo mataron muy pronto, entonces el puñado de galanistas entramos a trabajar en el nuevo liberalismo, que después era el liberalismo ya formalmente, y pues de ahí ya no pude volver a hacer nada distinto a la cosa pública. Y Medellín tiene mucho que ver en ese tema personal, tal vez
era más que político cívico, lo que Medellín tuvo en esos Ujú, formación de principios de siglo, mi abuelo Gonzalo Mejía, o esos hombres, pero ujú. hombres que de alguna forma eran más cívicos que políticos. Y creo que esa época se fue perdiendo y afectó mucho lo que fue la conformación de esa Medellín urbana y rural, que como Marta Ruiz lo describía, la comisionada el domingo en la Feria del Libro en Medellín, Antioquia pesa mucho en el conflicto colombiano. Entonces es esa tragedia de cómo fue cambiando nuestra región, nuestro país y cómo eso se fue exportando de alguna forma al resto de Colombia. Eso describiría yo como ese civismo, esa participación cívica que después se fue volviendo una malsana política y además pues sumado al narcotráfico y a la presencia en el caso de Medellín, de milicias urbanas, pues definitivamente no nos ayudaron a reconocernos, que creo que fue la tarea que hicimos y creo que lo hicimos bien en Medellín. María Emma, ¿y usted ahí identifica algunas mujeres que la hayan inspirado particularmente, que la hayan influenciado particularmente en esa trayectoria? Pues yo le digo que yo creo que Ingrid y Juanita lo entenderán. En Naciones Unidas, en los 76, casi 7 años, 76 años de Naciones Unidas, había un puñadito, 5 mujeres, de las cuales 2 latinoamericanas, que Ujú. encontramos en el sótano cuando yo hago el libro de Her Story, que encontrar 2 latinoamericanas, Brasil y República Dominicana, pero en todas las épocas, tanto en el preámbulo, perdón, como en el artículo octavo, por primera vez introdujeron la palabra she o sea, ella. Y ellas, poquitas, pero se hicieron notar. Lo mismo Antioquia. Antioquia, pues tuvo 2 emblemáticas para nosotros chiquitas, o ya cuando uno empezaba como a ser consciente. Una, pues obviamente la cultura de Borarango y María Cano, eran 2 rebeldes que nos abrieron camino también, ¿no? De alguna forma yo creo que ellas fueron abriendo camino y uno tenía una curiosidad particularmente, pues en mi caso, viniendo de colegios católicos, pues ambas excomulgadas, entonces era como una cosa sacrílega, ¿no? Y posteriormente, pues ya Esmeralda Arboleda, que pues para las ministras de Educación y las que fuimos a Naciones Unidas, ella dio unas batallas muy bonitas en Naciones Unidas como embajadora alterna, y Noemí Sanín, que fue pues la primera canciller que nos abrió, es así literalmente, el camino, pero Ujú, siempre ha habido mujeres a nuestro alrededor. ujú. Bueno, muchas gracias, María Emma. Ingrid, ¿cómo ha sido para usted esto? O sea, ¿cómo ha sido esa trayectoria suya y cómo ese contexto en el que usted ha logrado forjarse como una líder tan importante de política para este país? El micrófono. Bueno, primero quiero comenzar por agradecerles esta invitación, que me parece muy, muy oportuna. El tema de la mujer tenemos que revisitarlo constantemente. Y decirles a ustedes y a nuestras otras 2 panelistas que me siento muy, muy honrada de compartir este panel con ustedes. Las 2 saben los afectos que tengo por cada una. Hemos compartido momentos especiales con Juanita, la conocí hace poquito, pero la conexión fue tan fuerte y tan absoluta que es como si la conociera desde hace años. Entonces, tenía muchas, muchas ganas de participar en este panel. Marta, mil gracias. Entonces, bueno, de pronto lo que yo sí podría decir es que a mí me marcó mucho mi papá. Él había nacido en 1918, es decir, es como de la vieja guardia, pero yo creo que era un feminista antes de tiempo. Él, muy joven, estuvo, es decir, el papá se le murió, así que la mamá de él asumió la carga de la familia. La presencia de la mujer muy, muy fuerte en su vida comenzó ahí y después cuando él viaja a Estados Unidos a especializarse, él llega en el 45, es decir, cuando los hombres están en la guerra, los hombres de los Estados Unidos están en la guerra y a él le toca educarse solo con mujeres. Y a partir de ahí yo creo que mi papá tuvo, es decir, esa absoluta claridad de que había una paridad y esto
tenía que ser así, nunca lo cuestionó. De hecho, cuando lo nombraron ministro de Educación, que es algo que él compartió con María Emma y ellos dos eran muy cercanos, él lo primero que hizo fue colegios mixtos, hombres y mujeres, y eso fue como una revolución, en realidad, porque la iglesia había impedido que esto se diera. Y debo decir que Colombia siempre estuvo muy al rezago de todo lo que fueron los derechos de las mujeres. Por eso también comparto lo que estaba mencionando María Emma, es decir, en el inconsciente colectivo que comparto con los colombianos, para mí María Cano es una figura, obviamente por antioqueña, pero también por lo que representó no solamente para las mujeres, pero para los hombres, entender que la mujer tenía esa vitalidad y esa capacidad de cambiar el mundo. Después llegaron otras dos mujeres que a mí me marcaron mucho, las conocí personalmente, la una ya anciana cuando yo la conocí, que fue María Correa, pero que tenía mucha relación con mi mamá, porque mi mamá había creado una fundación para niños abandonados y eso la unía mucho a María Correa. Y obviamente Esmeralda Arboleda, que fue una gran amiga de la familia, porque ella estuvo en Francia al mismo tiempo que nosotros. Yo me eduqué en Francia durante, digamos, los pequeños años de la escuela. Y creo que eso también me marcó muchísimo, porque obviamente pues eran los años 70, las mujeres que brillaban eran Brigitte Bardot y Jane Birkin, y eso era, es decir, ya si uno no se escandalizaba con eso, pues no se escandalizaba uno con nada. Y después llegaron mujeres extraordinarias, es decir, en Francia Simone Veil, que era una judía que había logrado sobrevivir a los campos de la muerte y que es decir, ya como ministra de Salud, es la que presenta el proyecto para legalizar el aborto en Francia. Eso fue muy, muy polémico, pero yo me acuerdo, yo le estoy viendo a ella, yo estaba todavía en el colegio, pero yo me acuerdo el impacto de verla en las noticias a ella defendiendo algo que era totalmente tabú. Entonces yo creo que a mí lo que me marca es esa, digamos, algo que creo que se ha perdido un poquito hoy en día, y era la mujer entrando a la vida pública de lleno, sin ningún problema, es decir, adueñada de su espacio, pero descubrí el machismo fuertemente, ya fue en el Congreso, cuando entré al Congreso de la República, y ahí eso fue mi primer choque cultural, debo confesarlo, para mí fue muy, muy duro, ver primero que éramos tan poquitas mujeres y segundo que realmente habían cosas que eran muy ofensivas. Por ejemplo, voy a poner simplemente un ejemplo, pero cuando dos hombres entraban en una polémica en el Congreso, eran dos estadistas hablando de cosas del país, pero cuando dos mujeres hacíamos lo propio, éramos dos verduleras. Entonces ahí comienza uno a darse cuenta que el rasero para la mujer no era el mismo que para el hombre. Eso para mí fue muy, muy difícil, y obviamente ya de secuestrada conocí lo más hondo de lo que puede ser la discriminación contra la mujer, y eso me dejó a mí con unas alertas muy fuertes. Yo no me consideraba feminista, hoy me considero feminista, pero lo soy no en una actitud, digamos, agresiva, ni de revancha, ni de tratar de quitarle al hombre su espacio, porque también he sentido eso, que los hombres a veces tienen miedo de la presencia de la mujer. Me acuerdo que en algún momento, cuando estaba haciendo política, tuve la oportunidad de hablar con un general de la República en un cóctel, y le dije, oiga, ¿por qué no hay mujeres en el ejército de Colombia? Porque ya habían mujeres por todos lados, en el ejército americano, en el ejército francés, en el ejército de Israel, por todos lados. Y me contestó una cosa que siempre me quedó en la cabeza, y es, por favor, las mujeres nos tienen que dejar algo de espacio. Entonces, para nosotros que hemos estado conquistando el espacio de a poquito, pensar que podíamos como crear miedo en ese sentido, pues para mí fue una revelación. En todo caso, Marta, estoy muy feliz de poder hablar de estos temas porque creo que realmente son súper vigentes. Totalmente, totalmente necesarios y pertinentes. Bueno, Juanita, bienvenida.
Bueno, estamos aquí en una conversación en esta primera parte un poco sobre esas trayectorias personales, esos contextos que han hecho posible que ustedes hayan ocupado ese lugar tan importante en la esfera pública y en la esfera política de este país. Bueno, usted es mucho más joven que María Emma, que Ingrid, le ha tocado otro contexto. Y la pregunta es, ¿ese contexto que a usted le ha tocado ha sido más favorable, ha sido menos favorable? ¿Qué influencias también encuentra usted ahí inspiradoras como de mujeres en esa trayectoria pública suya? Marta, muchísimas gracias a ti, a EAFIT por esta invitación. Es un súper privilegio hacer parte de este panel con Ingrid, con María Emma, que sin duda han sido mujeres que han abierto el camino para que mujeres como yo, hoy con todo y dificultades que siguen existiendo, pero la tengamos muchísimo más fácil y tengamos muchísimas más oportunidades gracias a ese camino que se forjaron ellas y muchas otras mujeres en el país. Yo tengo que empezar cuando hablo de esto por mi mamá. Mi mamá fue no solo una feminista que se dio muchísimas luchas, mi mamá fue profesora de psicología durante muchos años en los Andes, en la Universidad Nacional, en la Javeriana, pero además porque yo digo que a mí me criaron feminista. Yo iba chiquita desde los 8, 9 años al grupo Mujer y Sociedad, liderado por Ujú, Florence Thomas, a tomar nota porque la tarea que mi mamá me dejaba era escribir todas las palabras que no entendiera. Entonces llegaba a la casa a que mi mamá me explicara qué era el patriarcado y por qué teníamos que desmontarlo. La verdad que fue un inmenso privilegio ser criada por una mamá que se dedicó a poner en práctica un feminismo consciente desde que yo supiera orientarme y tener un mapa para no depender de nadie, sino que realmente yo pudiera abrirme el camino, viajar y saber a dónde ir, pasando porque teníamos que probar comidas de distintas culturas. Mi mamá fue una mujer de una familia antioqueña supremamente tradicional, en donde había que comer frijoles los domingos, sancocho el sábado, y era como una cosa, ¿no? Para ella romper eso incluso pasaba por abrirnos a nuevas tradiciones, y eso fue parte de lo que siempre me forjó a mí y a mi hermana, y un poco como esta idea de la independencia económica, de la independencia de que queríamos y podíamos ser las mejores estudiantes que quisiéramos ser, que podíamos, y si queríamos hacerlo, debíamos seguir las carreras profesionales que siguiéramos, que forjar nuestra vida personal hacía parte de nuestro proyecto de vida. Entonces, para mí esta historia comienza con mi mamá. Luego tuve el inmenso privilegio, porque en eso creo mucho, y tal vez María Emma e Ingrid ya lo mencionaban, hay hombres que en la vida logran hacer una diferencia también para que mujeres tengamos más oportunidades. Y para mí esa figura tal vez es Sergio Jaramillo, que ha sido mi mentor, el excomisionado de paz. Yo empecé a trabajar con él muy chiquita cuando empecé como pasante de la Fundación Ideas para la Paz, y las posibilidades de que haya ciertas personas, en muchos casos hombres todavía, que están en posiciones de poder, que están dispuestos a enseñarle a personas que venimos detrás, pues es muy importante, porque eso genera capacidades, abre oportunidades. Y a mí Sergio me enseñó, siempre digo, desde a poner comas hasta saber leer, saber investigar, saber hacer un argumento, y eso me permitió ir llegando a lugares a los que nunca habría logrado si no hay gente que está en esos lugares y que toma la decisión consciente de hacer mentorazgo y de abrirle puertas a otras personas. Eso me llevó a lugares también supremamente machistas. Me siento muy identificada con lo que señalaba Ingrid. Yo entré a trabajar gracias a Sergio como viceministro en su momento, él de Defensa. Yo entré a trabajar con él 3 años en el Ministerio de Defensa en temas de derechos humanos, derecho operacional, derecho internacional humanitario, y siempre era no solo la única mujer en el salón, sino la más joven de lejos. Los generales constantemente, ¿no?, decían: niña, tráigame un café, ¿no? Y uno, recuerdo una de las historias más locas. Yo tengo así, soy dientona, entonces, y me río, y un general como esa sonrisa de perra, y yo, pero el pobre, no, quise decir que qué cantidad de dientes, es como esa incomodidad de que no están acostumbrados a que haya mujeres en ciertos recintos, ¿no? Aún hoy, tantos años de lucha después, y eso por supuesto en muchos escenarios se reflejaba con otro lado de la guerra, que fue la inmensa oportunidad y el privilegio del que me siento muy honrada de haber podido hacer parte de la delegación de gobierno en la mesa de conversaciones de La Habana,
y ver la otra cara de ello, unos hoy excombatientes de las FARC, en su momento también, por supuesto, muy machistas, con unas jerarquías muy establecidas, con muy pocas mujeres dentro de la delegación, ellas mismas dándose batallas, también ahí nos encontrábamos con todas las diferencias que podíamos tener, ellas dándose batallas dentro de la organización para poder sacar adelante sus propios espacios. Y hoy, tantos años después de las luchas que María Emma, que Ingrid han dado, pues tenemos solo 19% de mujeres. Y termino con eso porque para mí una de las cosas más bonitas de esta oportunidad de ser hoy servidora, de la inmensa responsabilidad, pero también del inmenso honor que significa tener un cargo de elección popular y servirse y darse a la ciudadanía que deposita en uno la confianza, pues es gracias a que Claudia López y Angélica Lozano tomaron la decisión en su momento de que iban a usar su capital político para atraer a más mujeres y en particular a más mujeres jóvenes a la política. Yo quiero ayudar a replicar eso. Creo que tenemos una responsabilidad quienes logramos acceder a lugares donde podemos aportar a la toma de decisiones y, digamos, a no asumirlo simplemente como todo lo que tuvo que pasar para que estemos ahí, sino también la inmensa responsabilidad de lograr que más mujeres tengan esa oportunidad, asuman esa responsabilidad y la podamos replicar para más mujeres. Bueno, muchas gracias. O sea, vemos aquí que hay un montón de vasos comunicantes, no solamente como en la experiencia, sino pues en esas mujeres e incluso en eso que ustedes dicen también de hombres que han abierto ese camino o que han ayudado por lo menos a abrir ese camino también. Y me parece que es muy importante como esto que ustedes dicen de estamos aquí, pero esto no ha sido exento de muchos obstáculos que aún hoy se siguen sorteando y que sigue siendo un poco como el contexto en el que todas nos estamos moviendo. Quisiera entonces pasar al tema eje central con este antecedente de este recorrido que ustedes han hecho, que es el tema del conflicto armado, del impacto que el conflicto armado ha tenido en las mujeres y también del papel de las mujeres en la construcción de paz. En Colombia, pues hay un poco más de 9 millones de víctimas, casi la mitad de esas víctimas son mujeres precisamente, y mujeres que han tenido pues unas formas de victimización que pasa por la violencia sexual, que pasa por el desplazamiento forzado, que pasa por el tema del reclutamiento y de la desaparición de hijos e hijas que han puesto, digamos, a las mujeres como en un primer plano en toda la lectura del conflicto armado. También hay que decir al lado, digamos, de esto, también encontramos a lo largo y ancho del país un montón de experiencias de mujeres que han sorteado el conflicto armado, que han resistido y gracias a las cuales este tejido social no se ha roto del todo, digamos, no ha sido totalmente devastado por esta guerra, por el papel que estas mujeres han jugado allí. Un poco más de a pesar, digamos, de esta relevancia de las mujeres, pues ustedes lo saben, enseguida lo vamos a profundizar. Son pocos los acuerdos de paz en el mundo que han incluido de manera explícita este componente, digamos, de afectación a las mujeres y también de políticas específicamente destinadas hacia las mujeres. Y por eso, digamos, como también la importancia del acuerdo de paz en Colombia y del intento que muchas mujeres quisieron hacer ahí y se la jugaron por hacer esta visibilidad de las mujeres allí. Yo quisiera entonces empezar esta parte con Ingrid. Ingrid, obviamente usted lo mencionaba ahorita, usted pues ha vivido una de las formas más crueles del conflicto armado durante muchos años, que fue el secuestro. Usted ahorita hablaba cómo aún en el secuestro usted vivió esas formas de discriminación hacia las mujeres. Y entonces yo quisiera preguntarles, bueno, que nos compartiera un poco como hoy, años después, qué mirada tiene, como de qué afectación le generó a usted esa experiencia tan cruel del secuestro y cómo relaciona ustedes un poco precisamente con ese liderazgo que usted decía ahorita, con ese lugar que usted logró ocupar en esa esfera pública, si eso tuvo alguna incidencia o no en la manera como usted fue tratada, cómo fue recibida en el país después de su liberación. Bueno, sí, aquí hay varias, digamos, temas que me gustaría tocar. El primero es el tema de la mujer sometida al poder de las armas, a la violencia política extrema, digamos, porque
en el contexto de las FARC, ser secuestrada de las FARC eh, tenía un componente de, digamos, de mayor agresividad por ser mujer. Yo creo que para los miembros de las FARC, que eran en su mayoría muchachos campesinos que habían estado vinculados con las experiencias de la coca, de los laboratorios, muchas veces habían hecho tránsito por organizaciones mafiosas, y llegaban a la guerrilla y quedaban a cargo de los secuestrados. Pues para ellos el tema de la mujer era difícil de enfrentar. Yo creo que adicionalmente al hecho de ser mujer, el hecho de ser política agravaba mi caso. Y se agravaba aún más porque se entendía que yo era colombiana y francesa. Es decir, la radio reportaba mucho el hecho que yo era, que Francia estaba apoyándome, y eso creaba un cuadro de desconfianza extremo y por lo tanto de agresividad extrema. Había en el inconsciente de todos estos muchachos y también de las muchachas, pero el caso era primordialmente de los jóvenes de la guerrilla y de sus jefes, la idea de que una mujer culta es peligrosa. Es peligrosa porque puede seducir y por lo tanto yo creo que el componente, yo me acordaba un poquito de esas como categorizaciones de la mujer en términos de bruja. Las mujeres, a los hombres los ponen en unas categorías de monstruos, a nosotros nos ponen en unas categorías de brujas, es decir, de manipulación, de hechizo, de maniobras oscuras, de capacidad de la hipocresía, de la mentira, y eso engendraba en estos muchachos unas reacciones de una violencia extrema y de un sadismo extremo. Entonces, la confusión de ser mujer, ser política, esto para mí fue un drama porque me lo hicieron pagar de mil maneras terriblemente difíciles. Ahora, quisiera hablar de las mujeres en la guerrilla, porque ese es otro capítulo que para mí fue muy doloroso. Estas eran mujeres que llegaban en su mayoría de prostíbulos, es decir, que la guerrilla las sacaba de los prostíbulos que habían en la región, y ellas, entrar a la guerrilla era una forma de liberación. Ellas sentían que por fin se les respetaba, por fin tenían como, subían en la escala social por el hecho de tener un arma y de tener un uniforme y de estar, según la narrativa de la guerrilla, en posición de igualdad con los muchachos. Eso era lo que a ellas les vendían. Pero cuando uno vivía con ellas, y yo viví con ellas 6 años y medio, uno se daba cuenta de que uno era el discurso, otra era la realidad. Ellas, por ejemplo, para ellas era muy importante pensar que ellas no tenían que lavarle la ropa a sus compañeros. Para ellas, liberación quería decir no tener que hacer el trabajo doméstico que por ley en sus casas y sus hogares las obligaban a hacer adicionalmente al trabajo normal. Entonces, en la guerrilla era cierto que la rancha las hacían hombres y mujeres, cada cual lavaba su ropa, había un espacio para baño, es decir, todo eso era, digamos, aparentemente igualitario. La cosa se complicaba era con el tema sexual, porque estas niñas estaban ahí para tener un servicio sexual a estos muchachos, es decir, la razón por la cual hacían a buscar a los prostíbulos no era neutra, era porque eran muchachas que tenían esa experiencia. Y a mí me causaba mucha sorpresa ver cómo los guerrilleros hablaban de las guerrilleras, porque las guerrilleras se enamoraban y las guerrilleras tenían un capital emocional totalmente metido en esa guerrilla en la cual era su vida y para ellas esa era su ley. Están muy involucradas emocionalmente con el proyecto de la guerrilla, pero para los muchachos, las guerrilleras no eran las compañeras que ellos querían. Ellos siempre decían que
ellos iban a buscar a su mujer en la civil, que las guerrilleras eran para estar ahí mientras que ellos estaban en las FARC, digamos, en servicio, si se quiere. Pero ellos les permitían salir, lo que ellos decían, a la civil, a descansar un rato, y en esas salidas ellos iban a ver a sus familias, pero también iban a ver a sus amores. Es decir, que ellos tenían esa esquizofrenia de vivir el amor afuera, la guerra adentro, cuando las mujeres sí estaban totalmente comprometidas con este hecho. Por eso me parece todavía más cruel lo que les sucedía a ellas, no solamente que las usaban sexualmente, y eso era algo de frente, una vez por semana en los campamentos en los cuales yo estuve, y fueron muchos, con jefes diferentes, pero siempre la misma rutina. Las muchachas que no tenían socio, es decir, que no estaban emparejadas, estaban como en rueda suelta. Entonces, algún guerrillero, si quería acostarse con ellas, podía pedir al comandante compartir caleta con ellas. La muchacha tenía el derecho de decir que no quería. Pero si al cabo de 3 solicitudes de 3 muchachos, ella se negaba, a la cuarta la castigaban abriendo trocha. Es decir, que era una obligación, y ellos hablan de obligación revolucionaria de compartir sus cuerpos para darle satisfacción a sus compañeros. Era una obligación revolucionaria. Pero una vez que se cumplía con la obligación revolucionaria, si estas niñas quedaban embarazadas, tenían que abortar por ley. Es decir, a menos de que el comandante lograra la autorización del secretariado de que esta niña guardara a su hijo, a menos de que esa autorización fuera dada, estas niñas estaban obligadas a abortar. Y yo viví cuadros extremadamente dolorosos, de muchachas que fueron obligadas a abortar a los 6, 7 meses. Es decir, cuando ya estaban muy adelantadas en su embarazo, con una violencia psicológica muy, muy grande, cuando en realidad uno veía que ellas eran guerrilleras de verdad. Es decir, ellas estaban listas en el combate, ellas cargaban las municiones, ellas hacían todo parejo con los hombres. Ahora, la última cosa de pronto que hay que señalar es que ya con el tiempo y la perspectiva de todo lo que me sucedió a mí, yo he llegado a 2 conclusiones. La primera es que cuando a mí me secuestran, la narrativa que hay de mi secuestro es la narrativa de un gobierno que quiere echarle la culpa a la víctima porque obviamente tomó decisiones que llevaron y facilitaron el secuestro. Yo creo que eso no se hubiera dado si yo no hubiera sido mujer. Yo creo que a mí no me hubieran quitado mis escoltas si yo hubiera sido Álvaro Uribe o Horacio Serpa. A mí no me hubieran dicho que me fuera a San Vicente sin escoltas si yo hubiera sido uno de ellos. Y a mí no me hubieran echado la culpa de ser responsable. A mí pintaron de mí la idea de una mujer loca que se iba y que tomaba riesgos y que totalmente obnubilada por el protagonismo se lanzaba a la boca del lobo por alguna preocupación de rating o de puntos en una encuesta. Es decir, la narrativa es de una violencia y de un machismo que obviamente pues esto no es explicable sino en el contexto de una sociedad que ve a la mujer como menos capaz, menos seria, digamos menos responsable a la hora de asumir decisiones de mando y de liderazgo. Ahora, esto se repica en el momento en que yo salgo. Debo decir que a Dios gracias hubo, digamos, la mediación del proceso de paz, porque el proceso de paz de alguna manera nos dio a las víctimas el derecho de tener derechos. Cuando el proceso de paz habla de las víctimas y habla de la reparación a las víctimas, reparación no solamente moral a través de la verdad, sino también económica, esto de alguna manera pone los relojes a la hora. Pero cuando yo salgo y pido justicia, como todos mis compañeros lo hicieron, a mí me tiran a matar y de hecho me matan moralmente. Es decir, yo he pensado en esto como un francotirador. En ese momento era
El que hizo de francotirador en mi caso fue Francisco Santos, que era vicepresidente del presidente Uribe. Y la narrativa de solicitar justicia es totalmente truncada. Entonces dicen, es que ella está demandando a los soldados que la liberaron, es que ella quiere enriquecerse con el secuestro, y es que ella quiere de alguna manera usurpar un derecho que no tiene. Es decir, es como es abusiva en la manera como está planteando sus derechos. Esto fue tan violento y fue para mí tan difícil de vivir, que yo durante muchos años me alejé de Colombia porque no podía acercarme a Colombia sin el dolor de esa estigmatización. Era obviamente una fuerte calumnia, que yo pienso que esa calumnia también es el hecho de ser mujer, porque yo estoy segura, de todas maneras lo vi a mis compañeros hombres que pidieron las mismas reparaciones, nunca les hicieron el juicio que me hicieron a mí, pero a mí me tiraron a matar, y eso es algo de lo cual me he recuperado con el tiempo, poco a poco, pero yo sí tengo muy, muy clara la película del precio a pagar por ser mujer en un país como el nuestro, cuando, digamos, hay un reconocimiento público. Es muy difícil. Muchas gracias, Ingrid. Pues, o sea, déjeme pues decirle pues llevamos muchos años escuchándola, y creo que su voz es demasiado importante para este país, pues para las mujeres, para las víctimas. Y bueno, y quizás pues expresarle de nuevo como la solidaridad, porque sabemos que la experiencia que usted tuvo es una experiencia que es única, que quizás nunca, por mucho que querramos, vamos a poder imaginarnos y ponernos realmente y vitalmente como en su lugar. Pero decirle que es nos alegra que esté aquí, que su palabra siga teniendo vigencia y que podamos seguir teniendo como país tantos aprendizajes, digamos, de esa experiencia. María Emma, usted ha estado también en lugares muy privilegiados, entre comillas, para mirar esa guerra, esa dinámica, digamos, de la guerra y de la paz en el mundo. Yo quisiera preguntarle, pues particularmente usted en el espacio de Naciones Unidas tuvo posibilidad como de ver ese mundo, esos procesos de paz en todos los lugares. Y quisiera preguntarle como desde ahí usted cómo ve ese papel de las mujeres como víctimas, pero también como gestoras de paz. ¿Cuál es como la mirada que usted tiene desde ese lugar? Pues arranco uniéndome, Martica, a sus palabras, a Ingrid. Esa, todavía hoy yo lo siento como el primer día, ¿no? Y que hubiera podido pasar tantos años y hoy querernos tanto, porque yo creo que usted como una cierta reconciliación con Colombia que le pagó duro, ¿no? Entonces eso me gusta y eso creo que es una de las cualidades que también tenemos nosotras las mujeres, ese poder perdonar, ese sanar las heridas. Y en la nororiental, un cuento corto ahora que estuve este domingo, que subimos a reconocernos y a llorar, hombres y mujeres llorando, llorando, de verdad, oliendo a sangre todavía derramada. Todo nos hicimos como una sanación, yo no sé cómo llamarlo, pero de lo que fueron esos años, ¿no? Y lo hicimos en la casa de una mujer muy valiente, que era donde íbamos a refugiarnos, a tomar tinto. Allá había unas poquitas trincheras en la época de Pablo Escobar, y la trinchera era obviamente el colegio, donde ellos recrearon cómo se metían debajo de los pupitres. La trinchera eran las casas juveniles. Nosotros abrimos 7 casas juveniles contra el ICBF, contra el Estado, porque pues eran espacios de ellos, no nuestro espacio. La autoridad no podía entrar, el Estado no podía entrar, sino que eran sus propios espacios, y ellos empezaron a desarrollar allí tareas muy bonitas, ellas y ellos. Y entonces en las trincheras que armaron en sus casas juveniles, y en la casa de doña Rosalba, que se convirtió como en ese hogar en una Medellín que evidentemente había perdido el poder
con la derrota de la industria, dijéramos, de la industrialización, pues el padre tendía a desaparecerse y la madre se volvió una ciudad en los altos, en las laderas, en los populares, se convirtió, dijéramos, en ese, yo lo diría como en ese matriarcado tan fuerte. Entonces, entre la Virgen de la Guacatala, que uno todavía hoy ve a los chicos bajando a Medellín, porque ellos era como otra ciudad, ¿no? Ellos no sabían a qué pertenecían, ciertamente de Medellín no eran. Entonces ellos, por tercera desplazamiento que llegaba a Medellín, venían del Chocó, venían del norte de Antioquia, venían de esa violencia que hoy todavía tenemos, y entonces las madres se volvieron las grandes protagonistas. Todo se hacía por ellas, la Virgen, por supuesto, y ese sentimiento, dijéramos, de la madre. Entonces, hay un relato muy interesante de cómo esa mujer fue la hacedora de lo bueno y de lo malo. Dijéramos, les daba la bendición antes de irse, a sabiendas de que de pronto pues era un sicario de Escobar y sabiendo a lo que iba, a perder su vida o a perder la de otro. Entonces hay ese relato que yo creo que es valioso. En Naciones Unidas, en los 48, entre misiones de paz y como la nuestra, pues las misiones que se fueron creando, particularmente en África, la mujer jugaba un papel muy, muy bajo en la jerarquía, dijéramos, del conflicto, figuraba en las cifras, en las estadísticas, pero inclusive en la Comisión de la Verdad que dirigió el arzobispo Desmond Tutu, hay muy poca presencia femenina, y creo que uno de los grandes aportes y valores, Juanita no lo podrá reiterar, pero uno de los grandes aportes conceptuales, le faltó mucho a la mesa de género de La Habana, pero por lo menos formalmente dentro de Naciones Unidas fue muy importante que existiera ya en uno de los primeros conflictos que tenía misión después del Tratado de Roma, que existiera una mesa de género. Marcó como una diferencia en una década que era muy necesario, y que de ahí en adelante ningún otro nuevo proceso, ni de comisión, ni de las 16 comisiones de la verdad que hemos tenido, las aterradoras, pues las más duras, las nuestras, ¿no? Chile, Argentina, Salvador, pero de alguna forma el tema de género, el tema de la mujer como víctima o victimario fue muy importante. En las comisiones, las 16 comisiones de la verdad, la nuestra va a romper esos esquemas. Yo creo que por eso me parece que ahí tenemos un valor agregado internacional, dijéramos, muy legitimador. Y por supuesto, en la propia mesa de género, donde la mujer estaba representada, como Ingrid dice, en menos, ¿no? Porque era una combatiente, era una dirigente a regañadientas, uno lo veía en La Habana, pues ahí estaban un puñadito de mujeres otra vez, muy poquitas, pero se hicieron sentir, creo yo, de las combatientes, y por supuesto teníamos canciller y teníamos vicefiscal, y de alguna forma ellas dos, más el equipo de Sergio, que tenía un grueso, un componente, dijéramos, como Juanita, Natalia Arboleda y muchas otras mujeres, bueno, que hoy están en Procuraduría, en otros cargos, que es importante para esa redacción, para lo que fue el acuerdo. Y bueno, creo que ahí la historia multilateral va a cambiar con esos dos ejercicios. Y si algún día aquí entendiéramos, Juanita e Ingrid, estamos a 5 meses de elecciones congresionales y a 7 meses de elecciones presidenciales, si este se volviera un tema definitivo en la campaña política, porque sí seguimos siendo muy poquitas. Hacer política, yo digo en primera persona, ustedes dos fueron elegidas, yo me lancé 3 veces y en ninguna salí elegida, entonces, porque era muy difícil. Yo no sé, Ingrid, yo soy mayor que Ingrid, pero era una generación donde nos costaba mucho hacer política, dijéramos, en primera persona y salir a la plaza pública. No teníamos Twitter, no teníamos ningún medio por otro lado. Entonces no fue una tarea fácil, y era un escenario totalmente masculinizado. Y la mujer, bueno, uno no podía hablar en público, o había una estigmatización,
o se resignaban con que uno fuera un candidato, pero pues de alguna forma trabajar en equipo no era fácil. Sí, perdón que se me cayó ahorita un minuto la conexión y estaba cambiándome de lugar. No, María Emma, que me gustó mucho que usted hiciera referencia, pues ahorita a su inicio, pues a ese tema de la transformación, pues de su papel como consejera, pues no vamos a poder ahondar mucho en esto, pero sí quisiera como resaltar que esa década de los 90, ese papel de la consejería y las transformaciones que se generaron en Medellín, yo creo que tiene indudablemente un rostro de mujer y ese rostro es el suyo. Y yo creo que todavía, o sea, afortunadamente usted acaba de escribir su libro, se han hecho muchas reflexiones en la ciudad sobre el papel sobre la transformación de Medellín en esos años, y creo que ahí claramente hay una evidencia de una mujer que le apostó a la paz, que le apostó a encontrar salidas distintas al tema, solamente a la militarización, que encontró en el diálogo, en el reconocimiento de esos sujetos pistas, y yo creo que de esas pistas seguimos bebiendo hoy, son muy importantes para esta ciudad y este país. Gracias. Juanita, entonces hemos hecho, tanto Ingrid como María Emma han hecho referencia precisamente a ese componente del papel de las mujeres en el acuerdo de paz. Usted estuvo en La Habana, fue protagonista pues también como de esa construcción, y quisiera que nos detuviéramos un poquito en eso, o sea, como finalmente qué papel jugaron las mujeres en ese acuerdo que se consiguió, y también un poco en ese debate álgido que hubo después durante el plebiscito sobre el tema de la ideología de género, etcétera. ¿Cómo ve ustedes hoy? Que no es nada fácil, en el que las mujeres, la decisión original de gobierno de nombramiento de la delegación que iba a participar en la mesa de conversaciones, pues fue un grupo de plenipotenciarios hombres. Y ese es un arranque muy difícil para el grueso, como decía María Emma, de nosotras que éramos mujeres. En el equipo de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el 63% de nosotras éramos mujeres. Las líderes de los 3 equipos principales, el equipo jurídico en cabeza de Mónica Cifuentes, el equipo temático en cabeza de Elena Ambrosi, el equipo de comunicaciones en cabeza de Marcela Durán, eran mujeres que son y siguen siendo valiosísimas y que fueron fundamentales para la construcción del acuerdo. Pero por supuesto que en esto las imágenes y de nuevo mandar la señal de que hay mujeres sentadas en la mesa en igualdad de condiciones era fundamental. Entonces ese es un primer arranque que no es fácil. Por fortuna, el presidente Santos creo que fue siempre muy hábil en cuando se cometían errores, corregir, y luego se incluyen 2 mujeres como plenipotenciarias, además de las mujeres que hacíamos parte del equipo. Y yo creo que eso fue muy importante para no solamente mandar la señal de que había un reconocimiento de que no podía haber un proceso de paz sin mujeres como plenipotenciarias, sino además que el contenido que íbamos a defender pues tenía un enfoque de género. De eso surge, como contaba María Emma, la creación de la subcomisión de género. Ahí Elena Ambrosi fue clave en liderar ese proceso. Eso se da justamente, yo empiezo a ir a La Habana porque nosotros teníamos grupos que nos manteníamos en Bogotá haciendo todo el proceso preparatorio y nos íbamos, digamos, intercambiando en la participación directa en la mesa conforme iban cambiando los puntos. La subcomisión de género justamente se crea en junio de 2014, que es cuando arranca el punto 5, que es el punto de víctimas y de justicia transicional, en el que pude participar en La Habana. Y lo que hace la subcomisión es hacer toda una revisión hacia atrás de lo que ya se había acordado para garantizar que tuviera un enfoque de género. Y luego, en paralelo, conforme íbamos avanzando en los otros puntos, se va incluyendo, digamos, ahí ya directamente sin una revisión posterior. Y de ese trabajo surgen medidas que hoy quedan contempladas en el acuerdo y que son muy importantes, y menciono solo algunas. La primera, el tema del acceso a tierras, la garantía de que la creación de un fondo de tierras que generara 7 millones de hectáreas formalizadas para campesinos que no habían tenido acceso a un título que les permitiera acceder a un crédito, comercializar sus productos, etcétera, y para 3 millones de hectáreas para campesinos que no tuvieran acceso del todo a tierra o la tuvieran de manera insuficiente, pues se da un énfasis en que las beneficiarias deben ser en prioridad mujeres. Y ese es un aporte significativo, digamos, de reconocimiento de que la diferencia en el acceso a la tierra era y sigue siendo
una de las principales barreras de acceso a la igualdad en Colombia, porque de eso, insisto, se desprende la autonomía, la posibilidad de tener un proyecto de vida independiente, autónomo, que no dependa de otra persona. El segundo y muy importante en el tema de participación política, en La Habana lo que dijimos es que no se hacía directamente la reforma política en La Habana, sino que se creaba un grupo que fue la Misión Especial Electoral, que termina estableciendo un poco a partir de expertos nacionales e internacionales las reglas para esa reforma política. Y allí queda consignada una que aún tenemos pendiente, que en este Congreso logramos avanzar, pero que todavía nos queda un camino, y es garantizar que haya listas cerradas y paritarias cremallera. Logramos el avance de pasar de la cuota del 30% a que haya una cuota del 50%, pero en la medida en la que siguen siendo listas abiertas, pues desafortunadamente no tendremos el 50-50. Una breve anécdota, pero es impresionante, porque uno creería que, de nuevo, con todo lo que ha pasado y todo lo que hemos evolucionado, eso ya no sería un tema, pero tan solo el año pasado, con mis colegas hombres discutiendo este tema de listas cerradas paritarias en el Congreso, uno de ellos levantó la mano y dijo, pero colegas, si apoyamos esto, quiere decir que a partir del próximo periodo la mitad acá serán mujeres. Y las que somos de comisión primera, que somos 3, de los 38 somos 3 mujeres, le decíamos, exacto, de eso se trata, y así está conformado el mundo, el país, y eso es bueno y deseable. Él lo decía con muchísima angustia, y creo que fue evidente para todas como lo que el miedo hasta cierto punto, ¿no? Como de un cambio de un status quo de unos lugares que han sido supremamente masculinos. En el punto 3 se logró mucho, pero yo diría que realmente el enfoque de género tuvo que ser en la práctica. Nadie nunca se imaginó lo que pasó con el proceso de dejación de armas, y fue la explosión de parejas que tomaron la decisión de tener hijos. Nada en el acuerdo estaba suficientemente preparado para la cantidad de bebés que iban a empezar a nacer durante el proceso de dejación de armas. Fue un proceso muy duro, pero también muy bonito, como de ver la esperanza de un futuro materializada justamente en las palabras de Ingrid, ya no en esa lógica un poco de ese atroz servicio revolucionario que describía Ingrid, sino un poco ya de esa vida futuro, ¿no? De pensarse en una familia. Y el proceso de diseño de la reincorporación para que en los espacios transitorios existieran guarderías, hubiera cuidado, pues requirió un enfoque de género fundamental. 2 más en el punto 4 sobre drogas. Las mujeres en zonas de cultivo han tenido, y aún hoy lo tienen, un impacto muy particular como recolectoras. Aún hoy tenemos un retraso muy grave en la implementación del programa de sustitución de cultivos de uso ilícito. De las familias que firmaron los acuerdos de erradicación, el 95% de ellas hoy todavía no tiene acceso a los proyectos productivos, y eso es aún más grave en el caso de las recolectoras, que en su mayoría son mujeres. Entonces ahí también hubo en el diseño, todavía dista mucho de la práctica, pero en el diseño una visión de enfoque de género. Y por supuesto en el punto 5 de víctimas, pues se tomó la decisión tanto en la Comisión de la Verdad como en la Jurisdicción Especial de Paz de tener capítulos especiales sobre el tema de violencia sexual, tanto intrafilas, que describía Ingrid, como por supuesto contra civiles, mujeres, bien fuese secuestradas o mujeres en distintas circunstancias durante el desplazamiento, los confinamientos, etcétera. Yo creo que mucho de eso está hoy todavía por conocerse. A mí me alegra que la JEP haya anunciado que va a abrir un caso de violencia sexual. Yo creo que este país lo clama a gritos. Creo que necesitamos garantizar que la JEP haga justicia tantos de esos casos que se cometieron en el marco de la guerra. Todavía nos faltaba muchísimo, pero creo que el Acuerdo de La Habana sin duda marcó un camino, tal vez María Emma ya lo decía, de una participación muy importante de las mujeres, de corregir un rumbo que originalmente estuvo muy mal, de solo hombres plenipotenciarios, pero que logran incluir luego mujeres plenipotenciarias, y que creo que traza un camino hacia adelante, como decía María Emma, para otros procesos de paz. Muchas gracias, Juanita. Sí, o sea, obviamente estamos a los 5 años por estos días conmemorando pues la firma del acuerdo, y bueno, hay muchos balances pues de avances y de muchas cosas que nos faltan, pero sin duda esta inclusión, digamos, de esta perspectiva de género es una ruta y es una herramienta con la que tendremos que seguir trabajando. Quiero, antes de darle la palabra ya al público, terminar con una pequeña reflexión. Ingrid, usted decía en uno de los encuentros de reconocimiento sobre el secuestro en la Comisión de la Verdad, usted dijo una frase que para mí es muy potente y muy fuerte, digamos, en términos de su significado. Usted decía,
quizás tenemos que llorar más juntos para avanzar más como en esta reconciliación y en el camino, sí, del perdón y de la reconciliación. Yo quería preguntarle las tres para cerrar así como muy brevemente, que digamos, eso que usted dice es igual, digamos, quizás tendremos que feminizar más esta conversación sobre la reconciliación, estas cosas a las que se nos ha asociado a veces de manera simplista también a las mujeres, eso con la capacidad de llorar, de expresar, de abrazarnos, de perdonar. ¿Será que eso es, digamos, como el camino que tendremos que profundizar para avanzar ciertamente en el proceso de reconciliación en el país? Entonces quisiera que las tres hicieran como una breve reflexión sobre eso para darle la palabra al público. Bueno, Marta, yo creo que aquí hay que, es decir, ir muy al fondo de lo que llorar significa, porque primero se le ha quitado al hombre la posibilidad de llorar, es decir, hemos estigmatizado el llanto y le hemos quitado al género masculino la posibilidad de expresar sus emociones. Y una de las cosas que a mí me impactó cuando estuve en esa reunión con las FARC fue que los que estábamos ahí éramos hombres y mujeres de todas las edades, de todas las regiones, y todos llorábamos, hombres y mujeres llorábamos. Entonces, cuando yo digo que lloremos, no es tanto por feminizar, digamos, el tránsito hacia la paz, sino de humanizar el tránsito a la paz. Y es verdad que es posible que para humanizarnos tengamos que reconocer que el llanto también es una fuerza, y es una fuerza de cambio, es un reconocimiento de dolor, y por lo tanto es también un activo, si se quiere, para poder lograr que el otro se identifique con uno. Llorar juntos es algo muy, muy fuerte. Uno lo hace en familia, uno lo hace cuando comparte grandes dolores de familia, la pérdida de un ser querido, o grandes desgracias, o grandes momentos, digamos, que impactan a la tribu. Yo creo que nosotros tenemos una tribu ampliada que es Colombia, y sí pienso que hay un valor humanizante al encontrarnos con los otros, con las emociones y no solamente con la racionalidad y las ideologías. Dicho esto, sí pienso, es decir, sin querer hacer del llanto algo únicamente femenino, sí pienso que el mundo se tiene que feminizar, y no solamente Colombia. En el sentido de que tenemos que pasar de las urgencias a unas visiones de largo plazo, que tenemos que pasar del odio al amor, que tenemos que pasar del individualismo a lo colectivo, que esas son cosas que de manera innata se dan en las mujeres porque probablemente somos las que llevamos la vida en nosotros, pero yo creo que ese culto a la vida, a la esperanza, al futuro, si eso es femenino, entonces sí tenemos que feminizar el mundo. Ok, María Emma. Pues con lo que dice Ingrid, se ve muy, muy claro cómo cambiamos, a lo femenino, las tareas que emprendemos. Dijéramos, uno otra vez volvió a ver unas ausencias. Lo tengo muy fresco por haber regresado a Medellín y en la feria y eso que les contaba al principio, esos llantos de hombres y mujeres que no podíamos hablar, que no podían hablar literalmente con esos recuerdos. Y con las ausencias ahora, si uno pudiera sensibilizar, y ahora me pongo como en toque de Gubertos en política, pudiera sensibilizar a un gobierno, a un congreso, a una autoridad local, como a eso que se construye en colectivo y que jamás va a existir una Colombia distinta, ni rural ni urbana, que no construya en colectivo y que no considere, dijéramos, su participación en colectivo. Uno ve esas ausencias, no vuelve a aparecer un funcionario público, como que estuviéramos todavía en un conflicto, que estuviera Pablo Escobar por ahí, el narcotráfico. Entonces, hay como que cada uno tuvo que volver a ser
lo que siempre hicimos, la acción comunal, el desplazamiento que ahora se ha agravado otra vez en la ciudad, en las laderas. Entonces, de alguna forma, todo eso otra vez es la carga, la lleva la mujer y no encuentra eco del otro lado, ¿no? No encuentra eco. Lo que quiero decir es como que los gobiernos como que se ausentan nuevamente y no encuentran ese componente de lo femenino que creo que es fundamental en el proceso de reparación y de reconciliación. Y ahí es donde yo creo que me uno, no es un problema solo de Colombia, no es un problema solo de Antioquia, tan violenta todavía hoy. Como decía Marta Ruiz, la comisionada, sin Antioquia no vamos a solucionar este problema, sin que Antioquia entienda su proceso de víctima y victimario. Entonces, creo que sí, creo que nos queda un camino largo por recorrer y, y estos escenarios creo que nos ayudan a la reflexión y a la reflexión de los que están ahí seguramente en ese auditorio de AFIT escuchándonos hoy. Total. Juanita. Yo comparto plenamente lo que han dicho Ingrid y María Emma. Añadiría solamente que creo que esto pasa por reconocer que han existido unas maneras de entender la masculinidad, como llaman masculinidad tóxica, en donde el ser hombre es ser violento, es ser más fuerte. Eso termina generando no solo, como decía Ingrid, que los hombres en principio se asuma que no deben llorar, sino sobre todo también la justificación y la perpetuación de unos ciclos muy perversos de violencia que inician en las casas. En su mayoría, la violencia sexual hoy cometida contra niños es cometida en sus hogares por sus propios familiares y que se perpetúan y se extienden a distintos ciclos de violencia social. No es por eso extraño, aunque cuando uno vuelve y mira el dato, ve lo paradójico que es que la mayoría de los delitos son cometidos por hombres, que la mayoría de las personas que son procesadas judicialmente y que están encarcelados son hombres. Y eso como sociedad no debería pasar inadvertido, no debería ser como que eso es lo normal y es obvio. Eso pasa por cómo se entiende que se cría a los hombres. A mí una de las cosas que más yo no tengo televisor, pero de vez en cuando visito a mi papá o cuando hay partidos de fútbol me impresiona mucho ver cómo en nuestra televisión nacional la publicidad institucional se dedica, por ejemplo, al tema de las apuestas, en vez de dedicarse a la formación en esto, en nuevas masculinidades, en por qué no está bien que los hombres sean violentos, no está bien que se justifiquen los celos, no está bien que se justifique la lógica posesiva sobre las mujeres. Todos esos son el tipo de ciclos que yo creo que deberíamos romper, por ejemplo, a través de dedicar esos espacios institucionales, porque creo que más que feminizar la construcción de paz, tenemos que construir nuevas masculinidades, quizás más parecidas a lo que hemos entendido como lo que es femenino, pero que nos permita una lógica cuidadora, repartir ese cuidado, una lógica donde podamos entre todos, hombres y mujeres, dedicar mucho más al cuidado de los otros y mucho menos a reivindicar, ¿no?, la fortaleza, la capacidad de mandar sobre los demás, en fin. Yo creo que ahí hay mucho de ese potencial reconciliador para Colombia. Ok, bueno, muchas gracias. Vamos entonces a escuchar, bueno, entiendo que Ingrid se tiene que ir en un momentico, no sé si alcanzamos de todas formas a escuchar algunas preguntas del público. Ferney, ok. Gracias, Marta. Sí, aquí tenemos unas preguntas del público. Hola. Bueno, primero quería agradecerles por compartir todas estas experiencias y vivencias con nosotros, que de verdad es muy inspirador escuchar estas cosas de mujeres que tienen como tantas trayectorias. Y yo quería preguntarle a cada una, en unas breves palabras, ¿qué es eso que las impulsa a ustedes a seguir defendiendo la paz? Pues sí, sí, definitivamente yo lo diría, es una apuesta que nunca vamos a dejar pasar. Estoy convencida que las tres, pues, y muchas de nosotras que nos ha costado tanto, fíjese,
Bueno, uno oye la historia de Ingrid o la propia de Juanita y su fuerza para llegar al Congreso, o la mía en Medellín. Nos ha costado tanto la paz. Todo está ligado al conflicto, de alguna forma, de una u otra forma, todo lo que uno ha vivido. A mí, pues, del reguero de muertos, dijéramos que me tocó, no solo de Galán, de Diana Turbay, con la mano cogida, de Pizarro León Gómez, así y así. Cada una va llevando a cuestas. Puede que hoy no tanto, puede que tu generación no tanto, bueno, pero yo creo que es tal el costo que hemos vivido y el aporte que hemos hecho que la decisión es casi que una decisión de vida, ¿no? No es algo y que hay que pasar la posta, y que tenemos que pasársela a ustedes y seguir, como dicen los anglosajones, nagging, ¿no? Esa cosa de dar lata y seguir contando el cuento. Ingrid lo escribe, Juanita lo legisla, igual hago yo con el periodismo. Entonces, de alguna forma es como un compromiso de vida personal, pero como siempre decía Galán, no es solo ser un gran profesional. Este país nos necesita, definitivamente, y hoy no es la excepción. Cuando nos tocó a nosotros hace 30 años o 20 años o a Juanita ahora, hay que seguir siempre. Ingrid o Juanita. Bueno, yo quisiera simplemente hacer una reflexión, y es que yo creo que todos nosotros hemos sentido una parte de oscuridad y una parte de luz. Yo creo que el país ha sacado colectivamente toda la parte de oscuridad en cada uno de nosotros y lo ha puesto en ese colectivo que se volvió el colectivo de los baños de sangre, del narcotráfico, de la corrupción política, de la desigualdad social. Yo creo que nosotros estamos secuestrados por ese andamiaje en el cual todos hemos aportado sin querer queriendo. Yo creo que si nosotros estamos comprometidas, y yo creo que todas acá estamos comprometidas en consolidar la paz, es porque sabemos que hay otra opción, que eso no es lo único que hay y que nosotros sí podemos sacar la luz colectiva que hay en Colombia. Y eso es lo que lo lleva a uno a amar a Colombia. Son ese esfuerzo de los colombianos, esa juventud pidiendo sus derechos, esos niños con caras felices a pesar del hambre y de las situaciones difíciles en las que viven. Es la esperanza. Yo creo que cuando uno toma conciencia de que el mundo está para que lo cambiemos, ahí es donde uno nunca puede darse por vencido y está uno incansablemente volviendo a empujar para arriba la piedra hasta llegar a la cumbre, y no importa cuántas veces se le derrumbe a uno, uno vuelve y empieza. Juanita. Pues para mí es como las historias de vida de esas personas que viven en esos territorios, sobre todo rurales, más afectados por la guerra y por la pobreza, víctimas, excombatientes que están tratando de recomponer su vida, campesinos, campesinas, incluso líderes locales, ¿no? Concejalas, diputadas, personas que se están dando una pelea a nivel local y que yo siento que cada uno de nosotros y nosotras, quienes están ahí de ustedes, estudiantes de AFIT, nosotras mismas, a pesar de las luchas que hemos dado, siento yo tenemos un inmenso privilegio y no podemos darnos el lujo de no hacer más por esas personas y por esos territorios. Yo siento que cada vez que uno se frustra de una discusión que se agota en el Congreso, o cada vez que nos derrotan con algún proyecto de ley, en fin, pues cada día tengo que seguir remando porque no me puedo dar el lujo de esas personas que están en el sur del Tolima o en el Catatumbo o en el norte del Cauca, que eso no es una derrota, sino que es su día a día, su diario vivir luchado, tratando de transformar esas historias de vida. Y esa gente no se ha dado por vencida en medio de esta guerra tan dura, en medio de la baja capacidad institucional, en medio de todas las tragedias, esas personas siguen luchando. Y yo creo que esa es la mejor lección para que todos los demás en Colombia, que quizás hemos visto la guerra de distintas maneras, que hemos tenido en todo caso inmensos privilegios, pues tengamos un poco la responsabilidad y el compromiso de trabajar por esos territorios, esos ciudadanos.
Bueno, muchas gracias. Pues ya hemos llegado entonces con esto, pues al final de esta conversación. Creo que ha sido realmente un privilegio escuchar las experiencias. Creo que realmente son voces que inspiran a estos jóvenes, a estas jóvenes que hoy están escuchando. Y sí quisiera ratificar yo como eso que ustedes acaban de decir, que no tenemos otra opción, no puede haber otra opción en este país, sino que seguirle trabajando a este camino de la paz. La guerra no puede ser nunca más una opción ni para nosotras, ni muchísimo menos para estas nuevas generaciones que con seguridad tienen otros elementos y otros recursos y han escuchado también de sus padres, de sus familiares, de sus amigos la crueldad de esta guerra, y esto no puede ser de ninguna manera una perspectiva de vida para ningún colombiano ni ninguna colombiana. Entonces, bueno, muchas gracias. Espero encontrarlas Gracias. por ahí otra vez a esta conversación tan rica, y muchas gracias a David por este Gracias. espacio.